Bendiciones, amados hermanos. Habla el Pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Bendigo su hogar, su familia, bendigo su vida. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita e invite a otras personas a ser parte de estos estudios bíblicos que con mucho amor y cariño hacemos para ustedes. Vamos a poner delante del Señor este programa, Conectados con la Palabra, parte 7. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso y amado Espíritu Santo, a este estudio. Bendice cada hogar, cada familia, cada persona que toma su tiempo, Padre, para ver y escuchar estos videos. Bendice, Señor, a los que lo escuchan en la radio, la buena palabra radio, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amados, también estamos en la emisora La Buena Palabra Radio. Usted la puede descargar en su teléfono, puede descargarla también en su computadora y ahí también va a escuchar estos estudios. Si no puede ver los videos, también están en La Buena Palabra Radio que usted puede encontrar ahí en internet. Vamos a continuar. Estamos viendo la cruz de Cristo, estamos viendo la palabra Elí, Elí, lama sabachthani. Esa palabra que significa Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Más adelante voy a dar un estudio sobre el abandono de Cristo en la cruz. Acuérdense que estamos viendo la cruz de Cristo. Empecé con las 7 palabras o las últimas palabras que Cristo dijo y voy a ir subiendo, como dicen, empecé de atrás para adelante para llegar a lo que es la muerte y resurrección de Cristo. Entonces voy a ir de aquí. Vamos a la cruz de Cristo, hora por hora, minuto por minuto. Después, la muerte de Cristo. ¿Qué fue hacer Jesús esos 3 días al infierno? ¿A dónde está el infierno en la luz de la Biblia? ¿Por qué fue al infierno? Y también voy a hablar, amados, sobre el día de la muerte de Cristo, que es uno de los temas que abarca este tema, porque muchas veces hemos escuchado y mucha gente dice que Jesucristo murió un miércoles. Yo escuché eso por ahí y vamos a desmentir, vamos a hacer la verdad. Con Biblia, eso, no murió un miércoles, Jesús murió un viernes y la Biblia lo enseña muy claramente. Entonces, ¿por qué dicen que murió un miércoles? He escuchado que mucha gente dice que Jesús murió un miércoles. No. Entonces, eso es un tema que vamos a tocar también, amados, en estos estudios. Siga aquí conectado en este canal, amados, porque vamos a ir subiendo poco a poco, ¿verdad? Para llegar a la cruz de Cristo minuto a minuto. Es muy importante porque estos estudios le van a abrir a usted el concepto de la muerte de Cristo en la cruz. Ya a partir de este año que viene, si Dios lo permite, 2024, cuando veamos en Semana Santa las películas de la muerte de Cristo o la pasión de Cristo en la cruz, al ver estos estudios ya usted va a tener un concepto más amplio de la muerte de Cristo en la cruz. También vamos a estudiar el Salmo 22 que habla de la muerte de Cristo y, amados, también vamos a ver y a analizar un poquito un estudio médico por un patólogo que él hizo de la muerte de Cristo. Muy impresionante lo que él descubrió en su estudio de medicina forense de la muerte de Cristo en la Biblia. Entonces le invito, amados, que se suscriba a este canal, active la campanita y sea parte no solamente de Conectados de la Palabra, sino de muchos programas que yo tengo para la gloria y honra del Señor y para ustedes en este canal. Amados, a través de las semanas subo varios videos para la gloria y honra del Señor. Ya tenemos casi 70 videos de diferentes temas bíblicos. Vamos a continuar, amados. Es importante recordar que el Evangelio de Marcos, oiga, describe a Jesús desde una perspectiva de siervo. Ahora, el animal que describe Marcos es el burro. El burro representa el siervo, el servicio. Marcos representa a Jesús como el servidor. Mateo, acuérdense que representa a Jesús como el Hijo de Dios, porque Mateo escribe para los judíos. Marcos no, Marcos escribe para los griegos. Entonces es muy importante entender todos estos detalles. Que debía cumplir un objetivo trazado por su Señor, porque eso es el siervo. Por su parte, Mateo se centra en Jesús como el Cristo, el Mesías. ¿Ve? Porque Mateo escribe para los judíos, tratando de demostrar que las profecías mesiánicas y el Antiguo Testamento hablan de Jesús. Entonces, Mateo se enfocó
directamente en los judíos. Por eso Mateo, en Génesis, estoy con Génesis, en Mateo capítulo 1, ¿verdad? Se habla de una genealogía que para los judíos la genealogía era muy importante. Por eso él empezó Mateo con la genealogía de Jesucristo, para probar que Jesucristo es el Mesías descendiente. Muy importante, amados, entender todos estos detalles a la hora de usted estudiar un pasaje o un libro de la Biblia. Esta frase no es encontrada en los otros dos evangelios, donde la descripción de Jesús se orienta a darlo a conocer como hombre, que eso se encuentra en Lucas, que ya ahí vemos lo que es la unión hipostática, Jesús como hombre, ya quitándole su divinidad, ya quitándole el Hijo de Dios, su parte mesiánica, todo eso. Lucas se encarga de demostrarle al pueblo que Jesús era un simple ser humano cuando él estuvo en la tierra. Y a eso en teología se le llama la unión hipostática. Y de Hijo de Dios en Juan. Juan es 100% teológico, amados. 100% teológico y empieza desde el versículo 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Juan quiso demostrar a Jesús en otro aspecto de él, en su divinidad. Juan se concentró en lo que es la divinidad de Cristo. Entonces, Juan, aunque se incluye entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es teológico. Ahora, cuando se habla sinópticos, quiere decir una vista panorámica de la vida de Jesús, llamémoslo así, entre 4 diferentes aspectos. Muy importante. Vamos a continuar, amados. Es decir, solo se encuentra en los evangelios que consideran a Jesús como el Cordero de Dios, siervo y Mesías respectivamente, con el objetivo de pagar por los pecados del mundo. Vea qué importante, porque llama tanto la atención esta frase. Amados, si usted va a enseñar de Cristo, nunca puede quitar de la enseñanza de Cristo el sacrificio de Cristo en la cruz. Una enseñanza bíblica, si no va centrada y su finalidad no es la muerte de Cristo en la cruz, ahí hay un problema muy grande de doctrina. ¿Por qué? Porque no se está hablando de la raíz del evangelio. Se lo voy a explicar de esta manera, amados, así un poquito por detalle. Me encanta hablar de todo un poquito en los estudios. De Génesis a Jesús en la cruz, y de Apocalipsis para atrás a Jesús. Vea qué interesante, de atrás para adelante y de atrás, y de Génesis para adelante. Entonces, vea qué interesante. Y todo termina ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Primero, ¿por qué el autor deja esta frase registrada en las escrituras en su idioma, original? Esta palabra, Eli, Eli, la Baptistamain, está en su idioma original, y si usted estudia bien los sinópticos, por eso expliqué qué son los sinópticos, se da cuenta de que no dejó prácticamente el significado de la palabra. Entonces, él la dejó en original. Eso tiene mucho peso para el pensamiento judío. Puede que la Biblia fue escrita con pensamientos judíos, con costumbres judías, y muchas partes de la Biblia la gente no las entiende porque todavía no han aprendido a entender cómo piensa un judío. Leemos la Biblia con nuestro pensamiento occidental, y eso no es así. La Biblia no se puede pensar y dramatizar o analizar con un pensamiento como el que nosotros tenemos, porque jamás. Puede que fue escrita por judíos, con un pensamiento judío, con una cultura judía, sociedad política judía y otras cosas históricamente judías. Entonces todo esto tiene que analizarse a la hora de estudiar un libro de la Biblia, principalmente la muerte de Cristo. Entonces, y además nos da la traducción. Segundo, ¿será que el escritor intentó colocar mayor énfasis para que prestemos atención a lo mencionado? Puede ser que sí. No sabemos por qué el autor, ¿verdad? En este caso, dijo esto, y esto lo encontramos en Mateo y en Lucas. Tercero, ¿será porque no supo qué hacer con el significado de las palabras y utilizó una posible traducción? Esta opción no la comparto, dado que confío que la palabra de Dios es inspirada de Dios, o sea, inspirada por él, y no es posible que el escritor no supiera qué hacer con dichas palabras. Acordemos que aquí el escritor, ¿verdad? Estamos hablando de Mateo, era un hombre que conocía bastante de letras, de su idioma, costumbres judías, porque si usted lee Mateo, es uno de los libros, a la par de Lucas, está considerado los 2 libros en el Nuevo Testamento con una escritura muy, muy original y precisa. Marcos es muy biográfico,
Y gracias a Marcos es que se han hecho muchos descubrimientos arqueológicos, gracias a Marcos. Pero Lucas y Mateo son muy interesantes porque los libros son muy exactos, muy precisos y de personas muy conocedoras de sus costumbres judías. Entonces vea qué importante es tener todos estos detalles para entender todas estas palabras de la muerte de Cristo en la cruz. Si usted ve en las películas, que usted las oye y usted dice, ¿qué significará? Pero aquí es donde vamos a aprender esos conceptos. Ok, recordemos que el autor de la Biblia es Dios. Tuvo muchos escritores donde el Espíritu de Dios los guiaba. Amén. Cuarto, ¿es verdad que Jesús fue desamparado por su Padre? Sí, y ese es el tema que sigue después de las palabras. Después de esta voy a hablar sobre el desamparo de Cristo en la cruz, que tiene que ver, va de con ese tema. Entonces, ¿cómo Dios desamparó a Jesús en la cruz? Es una pregunta que vamos a contestar, que tiene que ver con esta palabra, muy importante. Entonces, la respuesta a esta pregunta ha sido la causa de división. Trataremos en este estudio de vislumbrar la respuesta más adelante. Existen dos corrientes que se contraponen directamente. Amado, importante que existen dos pensamientos, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ¿cómo es posible que Jesús fue abandonado por su Padre? Si ellos eran como la uña y el dedo, ¿verdad? No se separaban desde la eternidad. Pero aunque usted no lo crea, Jesús en la cruz fue abandonado por su Padre. Cuando Él dijo estas palabras en voz fuerte y en voz alta, Él sintió la misma soledad que la gente va a sentir en el infierno, ¿verdad? Porque en este momento todos sentimos la presencia de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Acuérdense de eso, amados. Dios está en todo lugar. Entonces sentimos su presencia. Pero imagínense que en ese instante, de uno de esos momentos, por eso cuando lleguemos a las horas de Jesús, minuto por minuto, que ahí es donde voy a tocar esa parte, de ahí donde Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el desamparo de Cristo en la cruz. A Él sintió en su muerte, en su corazón, amado, en su alma, donde se despegó de Dios, de su Padre. Imagínense eso. Toda la eternidad han estado juntos, ¿verdad? Como le digo, el ejemplo de la uña y la mano, y el dedo, para ser exacto. Y que en esos instantes, en esas horas de la cruz, Él sintiera que el Padre le daba la espalda. Y expresó estas palabras porque sintió tan fuerte esa soledad, que ese es uno de los castigos más grandes que la gente va a sufrir en el infierno. Por eso está esa expresión que dice el crujir de dientes, dice Apocalipsis, ¿verdad? Ahí será el lloro y el crujir de dientes, y es eso, que la gente va a suplicar por sentir la presencia de Dios, donde ya no la va a sentir un vacío en el alma tan grande, tan indescriptible, que Jesús lo sintió en la cruz. Y eso también lo enseña no solo Isaías 53, 52, Salmo 22, que también lo vamos a analizar, y otras partes proféticas de la Biblia, donde Jesús sintió esa misma soledad. Ahora, acuérdense que Jesús fue maldito en la cruz. Maldito, dice Deuteronomio, y en Santiago todo es que es colgado en un madero. Entonces en ese momento Jesús era maldito delante de los ojos de Dios. Entonces, Dios, que es tan santo, con algo maldito, Dios hace así. Un ejemplo, amado, pictórico. Él hace así, Él hizo así en ese momento. No te conozco, no sé quién eres. Ahí fue donde Dios Padre no reconoció a su Hijo. Y es donde Él sintió esa soledad en su alma, ese vacío, que es uno de los castigos más fuertes que la Biblia enseña en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia con respecto a lo que le va a sufrir la gente en el infierno. Jesús lo sintió en carne propia. Vamos a ver, ya. Unos sostienen que Dios no pudo desamparar a su Hijo en la cruz del Calvario. Unos dicen que no, que jamás, eso era imposible. Pero le acabo de dar un punto de vista que más adelante lo vamos a ampliar. Maldito todos que es colgado en un madero, y Jesús fue maldito por usted y por mí en la cruz. Por eso Pablo dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Para fines de este estudio, amados, lo llamaremos en contra del desamparo, que ese es el primer punto de vista que mucha gente tiene, el contra del desamparo. Jamás, ¿cómo Dios Padre va a desamparar a su propio Hijo? Eso es un Padre malo, eso es incorrecto, jamás. Amados, la gente no entiende, y ahí donde todavía no entiende lo que es cristología, lo que es soteriología, que son temas de cristología, la vida de Cristo, soteriología, estudio de la salvación, que si no estudian estos temas, obviamente a la luz de la Biblia,
Además, no van a entender la cruz de Cristo, que yo voy a explicar un poquito conforme vamos avanzando, soteriología y cristología, para entender por qué sucedió ese desamparo. Por eso le invito a que siga al pie de la letra estos estudios cada semana, amados. No se los pierda. Otros afirman que Dios desamparó a su Hijo clavado en la cruz. Lo llamaremos a favor del desamparo. Ok, están los en contra del desamparo y a favor del desamparo. Que nosotros estamos a favor del desamparo a la luz de la Biblia. Antes de comenzar con la diferencia bíblica entre ambas posturas, más adelante yo voy a hablar más fuerte de este tema, es importante entender una de las máximas en la interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma, es decir, si un escrito es muy difícil de entender, escuche esta parte, amados, con buena atención. Debemos buscar otro en la misma escritura y que traten del tema. A esto se le llama versículos perpendiculares. Por ejemplo, siempre, y en todos mis videos, usted siempre verá que siempre le digo, analice todo con versículos de la Biblia. Siempre pida base bíblica. Todo lo que usted escuche, todo lo que usted vea, predicador, pastor, teólogo, escatólogo, o lo que sea, siempre pida base bíblica. Ahora, siempre un versículo de la Biblia tiene que tener otro versículo que lo refuerce. A eso se le llaman versículos perpendiculares en el estudio de la Biblia. Entonces, siempre que alguien le dé un versículo a la Biblia, en la Biblia siempre va a tener otro versículo que apoye ese versículo. Muy importante tener eso claro a la hora de ser estudiante de la Biblia. Ok, a eso se le llama eso. Es muy importante recordar lo anterior, dado que las dos diferentes posturas dan argumentos bíblicos. Claro que sí. Si usted analiza los dos puntos de vista, usted dice, mira, no están tan perdidos. Tienen su lógica, tienen su razón, pero no entran en la lógica de Dios, porque una cosa es el propósito soberano de Dios con su Hijo, la soteriología, que es el estudio de la salvación, que si no se tiene ese tema en concreto, la cruz de Cristo no va a ser entendible. Entonces, además, cada grupo se apoya adicionalmente en los estudios realizados por eruditos en lenguas antiguas, dando a conocer sus análisis a favor o en contra. Ahí es donde, amados, hay que estudiar con buena base bíblica este punto de vista. Ok, análisis del lenguaje en contra del desamparo. Vamos a analizar primero en contra del desamparo. Los que dicen que Dios no abandonó a su Hijo en la cruz. Comienzan con la hipótesis de que Jesús estaba diciendo lo mencionado en Salmos 22:1, que más adelante lo voy a estudiar con ustedes, amados hermanos, versículo por versículo, porque el Salmo 22 es uno de los capítulos directos que llaman perpendiculares a la cruz de Cristo. Ahora, ahí nace una pregunta. ¿David vio la muerte de Cristo? Sí. ¿David vio a Jesús crucificado? Sí. Y eso lo enseña la Biblia, que usted no lo crea. Salmo 22 lo enseña. Dios le mostró a él la cruz de Cristo a David. Puede ser en visión, puede ser en sueños, como usted sea, pero David sí vio a Jesucristo crucificado. Por eso escribió el Salmo 22, versículo por versículo. Muy importante esto. Ok, vean lo que sigue diciendo. Si en el Evangelio se comienza con la palabra hebrea, lama, oiga, lama, lo que corresponde es continuar en hebreo con asaptaní o abasataní. Perdón, pero mi traducción hebrea está un poco mala. De acuerdo con lo indicado en el Salmo 22:1, pero en vez de eso se detalla la palabra sabaptanaí. Esa sí la pude pronunciar. Si Jesús no estaba diciendo en hebreo el Salmo, sino que en arameo, lo apropiado sería decir Eli, Eli. Bueno, ahí está en hebreo, que no puedo pronunciarlo. Pero en vez de decir, dice en su lugar lama, o sea, se cambió por lama el traductor. Jesús lo dijo en hebreo, pero el escritor bíblico lo cambió al griego, para que la gente entendiera la traducción. Porque Jesús, acuérdense que algo increíble que en ese momento los fariseos, saduceos, celotes, herodianos y todas esas sectas que conocían a Jesús, decían, ¿cómo es posible que nunca estudió en nuestras escuelas rabínicas y Jesús sabía idiomas? Jesús sabía hablar hebreo, arameo y un montón de idiomas. Y ellos decían, ¿cómo habla palabras en estos idiomas si Jesús era hijo de un carpintero? Era una persona que no era estudiada, no era llamémoslo así, del vulgo, ¿verdad? No era estudiado ni preparado en escuelas rabínicas, por eso ellos se asombraban del conocimiento que Jesús tenía. Obviamente no sabían quién estaba a la par de ellos. Entonces ellos decían, ¿cómo? Hablando en hebreo o en arameo,
una persona que nunca estudió esos idiomas, porque era un carpintero, era de la clase baja. Entonces ellos no tenían, amados, los recursos para ir a estudiar a escuelas como Pablo, o como Mateo, o como Lucas, que era médico, o otros personajes bíblicos que sí tenían sus dineros, ¿verdad?, para poder estudiar en estas escuelas rabínicas. Por eso les asombraba mucho Jesús, les llamaba mucho la atención su conocimiento. Entonces, vean qué importante, amados, es ir entendiendo esto que tiene que ver con costumbres judías. Entonces, ahí es donde vamos entrando a esta palabra, Sabbat Tanaí. Amados, hoy voy a dejarlo hasta aquí. Si Dios lo permite, nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita, invite a otros y dígales, estamos viendo la cruz de Cristo paso a paso, poco a poco, para entender la cruz de Cristo a la luz de la Biblia. Le invito a que cada versículo que usted escuche aquí, detenga el video y lo busque, lo analice. Y acuérdese, cuando va a estudiar la Biblia, pida siempre base bíblica. Eso se le llama versículos perpendiculares. Base bíblica. Ah, usted me está hablando de esto. ¿Cuál base bíblica tiene usted de este tema? Ah, sí, este y este. Ah, no, es que no. Entonces ahí te tiene que tener mucho cuidado. Siempre, sea pastor, sea teólogo, escatólogo, doctor en divinidad, lo que usted quiera. Siempre acuda a base bíblica. Muy importante. Amados, y más si le dan material. Amados, que el Señor me los bendiga desde Costa Rica, el pastor Marlon Castillo. Un abrazo a la distancia.